El caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, acusados por secuestro en 2005, involucra a dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Es un caso que no solo enfrentó a los presidentes de México y de Francia, también exhibió prácticas turbias de los superpolicías que sirvieron en las administraciones del PAN, en particular de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, puestos como ejemplo por Calderón y después detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ahora Netflix lanzará un documental que muchos estaban esperando. Se trata del caso Cassés Vallarta, una novela criminal programada para estrenarse el 25 de agosto. En este documental se narra a detalle el montaje televisivo de su arresto y va más allá. El cómo un gobierno fue capaz de recurrir al engaño de millones con tal de vender la idea de que estaba acabando con los criminales. No deja de ser paradójico que los actores de esta trama son los mismos que años después serían señalados por proteger justamente a esos criminales. Hay mucho de terror en esta historia, sobre todo porque los involucrados, aparte de Florence Cassés e Israel Vallarta, son las autoridades federales del momento. Genaro García Luna era un hombre sumamente poderoso en el sexenio de Vicente Fox, pero se convirtió en el brazo derecho de Felipe Calderón. Sobre García Luna no había más autoridad que el presidente e incluso los militares tuvieron que hacerse a un lado hasta el punto de llegar a la confrontación. El documental está inspirado en el libro del escritor mexicano Jorge Volpi. Él mismo es productor para Netflix. Su libro, una novela criminal, ganó el Premio Alfaguara de Novela 2019. Hemos seleccionado un capítulo de este libro para leer a ustedes. Se llama El Canal de las Estrellas. Allí, Jorge Volpi narra una parte del papel que jugó Carlos Loret de Mola, aunque el periodista es un actor principal del libro y el documental completos. A continuación, apenas una probada de este libro que vio la luz en 2018 y al que vale la pena regresarse y revisar con calma. Capítulo 3. El Canal de las Estrellas. Habría dos maneras de narrar el siguiente capítulo de esta historia. Si optara por la más natural, por la más obvia, debería comenzar la madrugada del 9 de diciembre de 2005, cuando millones de personas atestiguaron en los dos noticieros matutinos de mayor audiencia en la televisión mexicana, Primero Noticias y Hechos AM, la captura en vivo de dos peligrosos secuestradores, entre comillas, y la liberación de 3 de sus víctimas, entre comillas, gracias a la heroica intervención de los agentes de la AFI en el rancho Las Chinitas. Si escribiera una novela tradicional, quizá contaría los hechos de este modo, detallando la captura de Israel Vallarta y Florence Cassés, así como la liberación de Cristina Ríos, su hijo Cristian y Ezequiel Elizalde, tal como se vieron en pantalla, solo para revelar a continuación, a modo de sorpresa o golpe de efecto, que nada de eso fue real, que la madrugada del 9 de diciembre la AFI no capturó a nadie y no liberó a nadie, sino que, según las confesiones posteriores del propio director de la corporación, Genaro García Luna, la policía recreó, es decir, escenificó, manipuló, inventó una captura y una liberación que nadie sabe cómo y cuándo se llevaron a cabo. Pero como me he propuesto escribir una novela documental o una novela sin ficción, y a estas alturas muchos lectores están al tanto de la maniobra o, en el peor de los casos, la han descubierto en estas líneas, prefiero contar lo ocurrido en el orden inverso. Primero, referiré los hechos que condujeron al descubrimiento del montaje o la puesta en escena y solo después intentaré reconstruir
la transmisión del 9 de diciembre a fin de observarla como lo que fue, una ficción en la cual todos los participantes desempeñaron un papel previamente escrito para ellos por las autoridades. La noche del 8 de diciembre de 2005, la periodista colombiana Yuli García se queda a dormir en el departamento de su novio en la colonia Roma. Por la mañana, la pareja enciende el televisor en el canal 2 y, tan azorada como millones de espectadores, sigue desde la cama la transmisión que el conductor Carlos Loret de Mola anuncia como un duro golpe contra la industria del secuestro, la liberación en vivo de 3 víctimas y la captura de 2 secuestradores en una casa de seguridad en el sur de la Ciudad de México. Esto está truqueado, le susurra Yuli a Alberto, un filósofo que durante unos años ejerció gran influencia sobre ella. No puedo salir todo tan perfecto. Y para justificar su desconfianza, le explica que tiene un ojo entrenado para distinguir detalles que se le suelen escapar a los demás. Nacida en Cali y educada en Neiva, Yuli estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá hasta que ella y una amiga obtuvieron una beca para pasar un semestre de intercambio en la Universidad Iberoamericana, su correspondiente jesuita en la Ciudad de México. Cuando su amiga volvió a Colombia, Yuli solicitó una prórroga de 6 meses, al término de los cuales se quedó a vivir en su país de adopción. Apasionada de la televisión desde los 17, encontró trabajo en CNI, un proyecto independiente creado en 1995 por un grupo de periodistas críticos, y luego de que éste quedase bajo el control de TV Azteca, acompañó a una de sus fundadoras, Denise Merker, cuando en septiembre de 2005 fue contratada por Televisa. Merker creó un nuevo programa periodístico, Punto de Partida, y contrató a Yuli y a Joaquín Fuentes como reporteros de investigación. La llegada de Merker a la principal televisora del país, conocida por su conservadurismo y sus vínculos con el gobierno, supuso una novedad. Licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas, con estudios de doctorado en la Sorbona, su carrera no se parece a la de la mayor parte de sus colegas. Aguda e incisiva tanto en sus columnas en El Universal como en sus intervenciones en Radio Fórmula, aspiraba a crear un espacio en donde los reportajes de fondo conviviesen con análisis críticos de la realidad mexicana, una arriesgada apuesta para la televisión comercial. Ese 9 de diciembre de 2005, durante la reunión editorial de Punto de Partida, Yuli transmite la sensación de incomodidad que experimentó ante las imágenes de Primero Noticias, pero como todos sus colegas se muestra convencida de la culpabilidad de los detenidos, no le concede demasiada importancia al asunto. Ella, en cambio, no deja de darle vueltas a aquellas imágenes. Tras las vacaciones del fin de año, el equipo de Punto de Partida se reúne de nuevo a inicios de 2006. ¿Qué quieren hacer esta semana?, les pregunta Roberto López, el jefe de información, a sus reporteros. El asunto de esta francesa secuestradora, propone. Empieza a ver qué encuentras, accede López. Yuli se dirige a la videoteca de Televisa para revisar las imágenes de Primero Noticias. Los encargados le aseguran que no las encuentran. Sin dejarse amilanar, contacta al abogado de Florence, Jorge Ochoa, quien la cita en el Café La Habana, en el centro de la ciudad. Yuli se adentra entre las mesas del histórico restaurante hasta que distingue un ademán. No sé si Jorge Ochoa suda profusamente, pero así lo imaginó cuando Yuli se sienta frente a él. Tu vida corre peligro, la previene el abogado. Y la mía también. Ochoa le cuenta que tardó casi un mes en entrevistarse con Florence y le asegura que su arresto es producto de una conspiración. A cada momento se levanta a revisar el local, fingiendo ir al baño, y luego vuelve a sentarse, agitado y paranoico.
No la detuvieron ese día, sino el anterior, le revela a Julie. Con eso la voy a sacar. ¿Y las imágenes de televisión?, pregunta ella sin dar crédito a sus palabras. Eso lo armaron después, le asegura Ochoa. El abogado le hace llegar a Julie una copia del parte policial para demostrar sus argumentos. En el documento dirigido al agente del Ministerio Público Fernández Medrano, por los agentes Escalona y Aburto, a los que ahora se suman otros colegas, los agentes Zabaleta y Servín, así como su jefe, el comandante Zaragoza, Julie descubre que Israel y Florence no fueron detenidos a las 6:47 en el rancho Las Chinitas, como dejaban entrever las imágenes noticiosas. Por el contrario, los agentes aseguran haber detenido a Israel en la carretera federal y afirman que el propio Israel fue quien les abrió la puerta de la propiedad, mientras que en las imágenes televisivas, esta era forzada por los miembros de la AFI en un espectacular operativo tipo SWAT. Por si fuera poco, Julie constata que la transmisión de Televisa se inició a las 6:47, es decir, 28 minutos antes de que, según el informe, los agentes de la AFI hubiesen siquiera arribado a Las Chinitas. La idea de que algo turbio se oculta en el asunto se convierte en una hipótesis obsesiva en su mente. Al referirle estos hallazgos a su jefe, Julie emplea por primera vez el término que definirá el caso. Aquí la historia es el montaje. Decidida a llegar al fondo del asunto, la reportera le llama a Florence al arraigo, la prisión preventiva donde se encuentra internada, y consigue hablar con ella unos minutos. La francesa le confirma que fue detenida el día 8, no el 9, cerca de las 10:30, e insiste en su inocencia. Julie no le cree demasiado, pero está segura de que no fue detenida en Las Chinitas. Horas más tarde vuelve a la videoteca de Televisa. La colombiana se define a sí misma como una mujer muy brava y no piensa darse por vencida. Es una falta de respeto, le reclama el responsable de los archivos. Esto no es una florería, es un medio de comunicación. Tienen que respetar el trabajo de los reporteros. Si me siguen escondiendo la grabación, quedará en su conciencia. ¿O es que encubren a la autoridad? Sus amenazas no surten efecto. Julie llama entonces a la Procuraduría General de la República y concierta una entrevista con su titular, Daniel Cabeza de Vaca. Esa tarde la reportera permanece sentada frente al monitor de su computadora, meditabunda, con la cabeza entre las manos, agobiada ante la falta de respuestas, cuando un joven del área de producción de Televisa se le acerca por la espalda y le roza el hombro. «Creo que tú estabas buscando esto», le susurra el chico, y guiñándole un ojo, le entrega un archivo profesional. Ella no le pregunta por qué la ayuda y no vuelve a hablar con él de este episodio. Un leve flirteo que cambiará la historia de Julie, de Florence y del país. La reportera introduce el cassette en el lector y se concentra en la pantalla. El video no solo contiene las imágenes transmitidas por Primero Noticias la madrugada del 9 de diciembre, sino otras, grabadas minutos antes, que no llegaron a salir al aire. En una toma abierta, la cámara enfoca el portón metálico que da acceso a Las Chinitas. Junto a la puerta se apelotona un grupo de agentes de la AFI en espera de la orden para entrar. «Todavía no, Pablo. Vamos a ir primero con una nota de deportes y luego contigo», ordena una voz que Julie identifica como la de Carlos Loret de Mola, conductor titular de Primero Noticias, dirigida al reportero sobre el terreno, Pablo Reina. «No se muevan», le indica a los policías. «Vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros». «Regresen», ordena a su vez un comandante. «Hagan fila, yo les digo cuando avancen». La orden dada por Reina y Loret a los policías, que ambos niegan haber dictado,
le revela a Julie que la acción no se desarrollaba en vivo, como afirmó la televisora, y deja al descubierto la coordinación entre los medios y la policía. La reportera se apresura a buscar a Roberto López para contarle su hallazgo. Este la apremia a continuar con el reportaje. El 2 de febrero, Julie se presenta en el despacho del procurador acompañada de un camarógrafo y un productor de punto de partida. La policía de la PGR acude a Montajes para justificar sus detenciones, le pregunta Julie a bocajarro. Daniel Cabeza de Vaca mira a la menuda reportera de arriba abajo y no duda en responder. Jamás. Procurador, insiste ella, ¿de alguna manera los elementos de la AFI han usado Montajes en las detenciones y han trabajado con los medios? No sería ético, reitera Cabeza de Vaca. Jamás. Ni yo, ni Genaro García Luna haríamos eso. Julie le pide ver el video que lleva consigo. El productor que la acompaña enciende un pequeño monitor y la reportera le muestra al funcionario los originales de cámara de Primero Noticias que no salieron al aire. A la colombiana le parece que el rostro de Cabeza de Vaca se congestiona. El procurador tartamudea un par de excusas y pide acabar la entrevista. Ya tengo la historia, piensa la periodista mientras se dirige de regreso a Televisa para terminar el guión del reportaje que presentará ese domingo en punto de partida. Julie recibe en su cubículo de Televisa una llamada del área de comunicación social de la AFI el viernes 3 de febrero. Ven, tienes que hacer algo equilibrado, le exige la responsable, avisándole que el propio García Luna está dispuesto a recibirla. En esta ocasión, la reportera acude a la oficina del director de la AFI acompañada solo por un camarógrafo, el cual se ve obligado a esperar afuera de las oficinas mientras ella pasa a una salita de espera a donde la recibe Lisette Parra, la directora de comunicación social. A la reunión se incorporan luego 3 hombres de saco y corbata. Lo que estás haciendo no está bien, la encara uno de ellos. Ayudas a los delincuentes a salir de la cárcel. No lo entiendes porque eres extranjera. El secuestro es un delito muy grave en este país. Tenemos los testimonios de las víctimas. A Julie le incomoda la insistencia en su condición de extranjera. En ese momento irrumpe en la sala García Luna. Esto no le conviene ni a México ni a tu país, le reclama el director de la AFI en un tono firme y le asegura que él no tiene dudas de la culpabilidad de Florence y que ella podrá constatarlo al escuchar el testimonio de una de sus víctimas. García Luna da una indicación a sus subordinados y estos hacen entrar en la salita a un hombre joven, locuaz y desenvuelto. Solo en ese momento permiten el acceso al camarógrafo. Ezequiel Elizalde repite ante la cámara lo que ya ha dicho en otros medios, que no tiene dudas de que Israel Vallarta y Florence Cassés fueron los responsables de su secuestro. De vuelta en su oficina, cerca de las 11 de la noche, Julie le confiesa a Roberto López que por primera vez en su carrera siente miedo. No te preocupes, procura tranquilizarla a su jefe, pero cuando salgas de aquí, hazlo acompañada. Ese fin de semana, la mayor parte de los funcionarios y conductores de Televisa se concentran en una asamblea en Puerto Vallarta, y ni Julie ni Roberto López logran comunicarse con Denise Merker para irle contando los avances de la investigación. No se encuentran con ella sino hasta el mediodía del domingo 5 de febrero, poco antes de salir al aire. Julie le enseña a su jefa el reportaje que ha preparado, así como los originales de cámara de la videoteca. Este va a ser nuestro debut y despedida, le advierte Merker a los miembros de su equipo. Dado que apenas lleva 3 meses en Televisa, no puede adivinar la reacción de sus directivos, pues el reportaje desnudará tanto a la Policía Federal como a la empresa para la que todos ellos han empezado a trabajar. Merker le marca a Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa. Si lo que me cuentas es cierto, le asegura este,
Se trata de algo muy grave. Y si lo que me preguntas es si yo autoricé algo semejante, la respuesta es no. Así que adelante con el programa. Para Denise, la respuesta significa su primera victoria en la empresa. Poco después, Carlos Loret se comunica con ella. Te aseguro que yo no sabía nada, se justifica. Dentro del sistema un tanto rígido de Televisa, los dos conductores no vuelven a comunicarse durante las siguientes semanas. En el área de comunicación social de la AFI y de la PGR, las entrevistas de Yuli con Cabeza de Vaca y García Luna suscitan auténtica preocupación. A Lisette Parra, la directora de comunicación social, le parece que la mejor manera de contrarrestarla será exigiendo que su jefe acuda a punto de partida para desmentir cualquier irregularidad en la detención de Florence. Antes de dirigirse al estudio, Merker les confirma a sus colaboradores que el programa saldrá al aire, pero les avisa que ha invitado a García Luna al estudio y le advierte a Yuli que deberá eliminar la entrevista con el procurador, pues ella nunca le informó sobre lo que iba a preguntarle. Todo lo demás se queda. Cerca de las 17 horas del domingo 5 de febrero de 2006, casi 2 meses después de la operación en Las Chinitas, Denise Merker recibe en el estudio de punto de partida a Genaro García Luna, quien acude acompañado por Jorge Rosas, fiscal titular de la unidad antisecuestro de la PGR. Enfundados en trajes oscuros y corbatas grises, los dos hombres se empeñan en demostrar la gravedad de su encargo. A lo largo de la entrevista, el director de la AFI jamás muda su semblante severo de jugador de póker. De tez blanca y cabello entrecano, el director de la Policía Federal posee un mentón cuadrado y unos ojillos incisivos que contrastan con un semblante agresivo, se diría de bulldog, y una voz morigerada. Frente a la estatua de sal representada por García Luna, Jorge Rosas, más nervioso y menos curtido, ofrece un perfil casi afable, aunque a él le corresponda, en el juego del policía bueno y el policía malo, la tarea de explicar las inconsistencias del caso. Alta, de piel muy blanca, con el cabello corto y una elegante blusa de diseño azul marino, Merker presenta a sus invitados y adelanta que presentará un reportaje de la periodista Yuli García sobre el caso de Florence, en el cual encontró evidentes contradicciones entre la versión de las autoridades y las imágenes de Primero Noticias. Aquí tengo frente a mí, por ejemplo, la declaración ministerial de los policías, afirma Merkel, luego de saludar a sus invitados, sosteniendo ante la cámara una copia del informe policial. El parte de los policías, corrige García Luna. La acusada dice que fue detenida un día antes en otro lugar, en otras circunstancias de cómo fue presentada, revira la conductora. Pero la pregunta es si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de la investigación. García Luna niega esa posibilidad y sostiene que ni la PGR ni la AFI responden a motivos políticos. Enredándose en los términos, ese parte es el parte de un policía que rinde su parte, insiste en que para la corporación las víctimas son lo primero. Si usted observa el parte de la policía, refiere que se detiene a la persona señalada en un secuestro anterior con una parte que existía ya previo. Este individuo es el que sale del domicilio, se le detiene, iba en compañía de la francesa y portaba un arma en el vehículo. Merkel regresa a Florence. Dice que ella afirma haber sido detenida un día antes de lo que se vio en televisión en una carretera y no en una casa, y que todo esto está confirmado por la deposición de un policía que no solo asienta cómo fue detenida y en qué lugar, sino que cuenta cómo regresaron a Las Chinitas, donde fue Israel quien abrió la puerta con sus llaves. No hay ningún operativo espectacular donde entren rompiendo,
Ni mucho menos, sostiene la conductora. Son 3 víctimas, se defiende el director de la AFI. Un menor de 11 años, una señora y un joven. Esa casa, cuando se identifica la casa de seguridad con las referencias del secuestrador, la unidad que está de vigilancia, por la premura del hecho y con un menor en cautiverio, a petición del señor fiscal, ingresa al domicilio, se libera a las víctimas, llegan los medios posterior al hecho. Es entonces, al verse contra las cuerdas, cuando García Luna realiza una afirmación que transformará drásticamente el curso de la investigación y de esta historia. Me resulta difícil discernir si se trata de una explicación que el director de la AFI ha tramado desde antes o si improvisa en ese momento. Sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio, afirma. Lo que está en el video es a petición de los periodistas. Nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima. En cadena nacional, el director de la Policía Federal confiesa que la detención de Israel y Florence, tal como se vio en los 2 noticieros matutinos de mayor audiencia del país, fue una recreación a petición de esos mismos medios. Detengámonos en el sentido de su confesión. Obligado a explicar la discrepancia entre el parte de los policías y la transmisión televisiva, García Luna sostiene que esta última es una ficción. Las consecuencias de esta frase serán innumerables, pero al calor de la conversación, ni Merker ni acaso el propio García Luna alcanzan a entrever su relevancia. Forzada a continuar con la entrevista, la conductora se concentra en otra de las irregularidades del caso. ¿Pero fue el mismo día?, le pregunta a su invitado. Claro, tartamudea este. Merker invita al público a ver el reportaje de Yuli García, el cual contiene declaraciones de Florence, fragmentos del operativo transmitido el 9 de diciembre y su entrevista con Ezequiel Elizalde, quien aparece de espaldas para no ser reconocido, así como declaraciones de Cristina Ríos y el propio García Luna. Al regreso de una pausa comercial, la conductora prosigue con el interrogatorio. Enumera otros casos en los cuales la autoridad tardó en presentar a los acusados ante el Ministerio Público y pregunta: en esta búsqueda de reconocimiento, ¿no incurren en estas cosas, por ejemplo, en dejar pasar un día o 2 para presentar al acusado? Es una pregunta muy necesaria. Es un rumor a voces que, bajo las órdenes de García Luna, la Policía Federal suele resguardar a los criminales por horas o días antes de ponerlos a disposición de la autoridad ministerial. Rosas afirma que jamás ocurre así y trata de justificar la actuación de la PGR. Hay criterios ajenos a los de la investigación para dar a conocer a los delincuentes, para anunciarlo, para mostrar los operativos, reitera Merker. No, ninguno, Denise, sostiene García Luna, quien insiste en que había 9 denuncias previas contra Israel. ¿Y la diferencia de un día a qué se debe?, insiste. No hay ninguna diferencia. Fue el mismo día la detención. Probablemente a lo que se refiere la ciudadana francesa es que se le detiene en la carretera y efectivamente la casa está a pie de carretera. Ella refiere que se le detiene y se le pone a disposición del Ministerio Público y se le arraiga. Los tiempos que están en el parte policial son exactos. Se le detiene la madrugada del día 9. El 8, corrige Denise. Sí, el 8, trastabilla García Luna en un lapsus que tal vez le hace decir la verdad. Ahí está el parte de la policía. ¿Entonces no hay espacio de tiempo? No hay un espacio de tiempo, reitera García Luna.
En ningún caso, insiste Denise, en ningún caso. García Luna y Rosas abordan otro caso de secuestro y justifican una vez más los éxitos recientes que han tenido en el combate al crimen organizado. Merkel les pregunta entonces su opinión sobre la propuesta de concederle autonomía al Ministerio Público cuando una voz del área de producción le anuncia por el chícharo, el audífono que los conductores llevan cuando están al aire, que Florence se encuentra en línea. Ella no puede creerlo. A ver, ¿a quién tenemos?, le pregunta a su equipo. Julie le confirma que la llamada es auténtica. Desde la casa de arraigo, la conductora se vuelve hacia sus invitados y les anuncia: la persona que está arraigada estaba escuchando el programa, Florence Cassés, y quiere entrar al aire. Los dos hombres lucen desencajados, especialmente Rosas. García Luna se escuda dando un sorbo a su café. Dígame, adelante, Florence, le indica Denise. Adelante, repite la francesa. Todo el estudio está ya en risas que casi contagian a García Luna. Uno de los chistes privados del equipo de punto de partida será repetir ese adelante con acento francés. ¿Tiene algo que decir?, le pregunta Denise. Sí, fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fui arraigada el 9, eso es falso, explica Florence Cassés desde el centro de arraigos, y dirigiéndose a García Luna añade: perdóneme, señor, eso es falso que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. Estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esa camioneta todo el día del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana me echaron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron en esta cabañita dentro del rancho. En cuanto concluye esta frase, Florence se ve rodeada por una docena de internos y las autoridades del arraigo la obligan a colgar. El director la manda a llamar de inmediato. Bravo, la felicita. Tú sí que tienes huevos. Y en vez de castigarla, se limita a decirle que a partir de ese momento los dos van a tener serios problemas. Ocurre lo contrario. Por primera vez sus compañeros de encierro empiezan a respetarla. Uno de los custodios le envía un chocolate por medio de otro interno y un capo del narco le manda un mensaje de felicitación. Entretanto, García Luna se esfuerza por disimular su descontento. Viendo su gesto adusto en la pantalla, me cuesta discernir lo que piensa, si su furia se dirige hacia Florence o hacia quienes no lograron impedir que ella lo humillase en vivo frente a millones de televidentes. Con su formación francesa a cuestas, pasó 8 años en ese país, Merkel aún se asombra ante el arrojo de Florence. Ningún mexicano se atrevería a usar ese lenguaje frente a la autoridad, me dice. Nosotros hemos interiorizado el miedo a la autoridad y la arbitrariedad del poder. Una francesa como Florence, en cambio, ejerce el droit parole, esto es, el derecho a hablar y a decir su verdad frente a una autoridad que miente con descaro. En relación al comentario que está haciendo esta joven, tartamudea Rosas, efectivamente no se le arraigó el día 9 de diciembre, sino que una vez que se concluyó el operativo y que la trasladaron a las oficinas del Aceido y luego regresan al día siguiente, lo interrumpe Merkel. Esas son todas actuaciones que se realizaron, trastabilla Rosas. García Luna interrumpe. Todas el día 9, afirma contundente. Pero ella dice que fue el 8 a las 11 de la mañana, aclara la periodista. 9, 10, 11 de diciembre, balbucea Rosas. Pues obviamente aquí hay algo irresoluble, una contradicción, pero no es el lugar para decirlo, concluye Merkel. Cuando García Luna y Rosas abandonan el estudio, Merkel reúne a su equipo como cada domingo para evaluar el programa. Mi reportaje salió desfasado, se queja Julie con el productor. No se peleen, tercia Merkel. Ha sido un éxito. Lo único que lamento es no haber grabado esas imágenes, afirma Julie 11 años después. No tengo dudas de que la voz que aparecía allí era la de Carlos Loret. Nosotros pensábamos
que el otro debía haber sabido del montaje era Amador Narcia, responsable de Información Nacional de Noticieros Televisa. Lo que nadie avisora aquella tarde es que García Luna en realidad ha ganado la partida. Para ocultar una mentira, la detención en vivo de 2 secuestradores y la liberación de 3 víctimas, el director de la AFI añadió una segunda mentira, más poderosa, elástica y resistente que la primera: que la captura de los criminales y la puesta en libertad de los secuestrados ocurrió ese mismo día, solo que unas horas antes de que empezara la transmisión.